Sean bienvenidos. Este es el Centro Internacional de Teoterapia Integral, su iglesia Senti en Miami. Mi nombre es Manuel Pinzón y junto con mi esposa y con todo el equipo de servicio ministerial les estamos dando una cordial bienvenida esta noche a este tiempo especial y maravilloso. Agradecemos a todos los que de manera presencial nos acompañan cada semana y también a los que nos acompañan por Facebook y por YouTube. Y agradecemos a ustedes el cariño de estar suscritos tanto en YouTube como en Facebook y el hacer correr la palabra de Dios a todos sus contactos. Todos los fines de semana estamos colocando el mensaje y lo que queremos es que usted pueda tener el mensaje fresco y dos, que usted lo pueda hacer correr, que lo pueda compartir, que pueda tirar esa semilla para que haya corazones que el Espíritu Santo en su momento pueda usar con poder y con bendición. Hoy queremos continuar con lo que el Espíritu Santo pues, nos ha venido hablando en este tiempo. Y para eso pues quiero invitarles a que recordemos lo que estuvimos planteando la semana pasada. Estuvimos planteando la semana pasada, mirando la transparencia del PowerPoint. Yo quisiera que recordemos lo que habíamos visto aquí en Segunda de Timoteo, capítulo 2, ahí está, las marcas de, las marcas que debe haber en nuestra vida, unas marcas del llamado que debe haber en nuestro corazón cuando la palabra de Dios nos habla de un llamado muy especial que Dios nos está haciendo. Estos 6 esenciales que hablamos la semana pasada, de lo que somos según Dios, nos marcan un derrotero, familia, y una verdad para poder creer que esto es lo que Dios quiere y comenzar a permitir que esa realidad sea construida en nuestro corazón. Dios ha hecho un llamado, nos ha hecho un llamado y está esperando una respuesta. Les hemos invitado, lo hablamos la semana pasada o hace dos semanas, invitando a que pensemos ya en el año 2021 al 2023. Es tiempo de que anticipadamente, como nos enseña la palabra de Dios, vayamos visualizando. Y por supuesto, decíamos la semana pasada, la realidad de estancamiento a nivel personal, a nivel familiar y a nivel de iglesia, que se ha caracterizado estos últimos 3, 4, 5 años posiblemente. Y por eso esas características que usted está viendo allí en la pantalla son características en las que usted necesita tomar decisiones para que, entendiendo que esas marcas son las que el Espíritu Santo quiere labrar en usted y en mí, usted y yo nos dediquemos a esa tarea, a que el Espíritu Santo lo haga, a que trabajemos en eso. Usted y yo hemos recibido un llamado para tener estas 6 marcas. Es la marca de ser un maestro para enseñar a otros. Usted no puede seguir dándole vueltas a ese asunto, evitándolo o huyendo de esa realidad. El Espíritu Santo ha decidido que usted y yo tengamos la marca de ser maestros para enseñar a otros. No se resista, por favor. En segundo lugar, vimos que necesitamos la marca de un soldado para sufrir por el Evangelio. Un soldado sufre penalidades.
Un soldado tiene que vivir situaciones difíciles por el llamado que tiene por ser soldado en la milicia. Y usted y yo estamos llamados a ser soldados y sufrir por el Evangelio. Yo sé que, por supuesto, muchos se asustan cuando se oye un lenguaje así. No estamos dispuestos a sufrir por nada ni por nadie. Eso es parte de la cultura del mundo de hoy. Pero la marca del soldado implica eso, sufrir por el Evangelio. En tercer lugar estaba la marca de ser un atleta, para que usted pueda aprender a resistir el camino. Un atleta es aquel que resiste, que tiene capacidad de esforzar su cuerpo a un máximo rendimiento. Esa es una marca importante en la que nosotros debemos, como cristianos, no solo sufrir por el Evangelio, no solo enseñar a otros, sino resistir los desafíos y las dificultades que implica ese llamado que Dios nos está haciendo. También debe estar la marca del labrador que lo que hace es sembrar con paciencia, que aprende a ser paciente. Si algo necesita un labrador es ser paciente. Un labrador no recoge cosecha de un momento a otro. Necesita desarrollar paciencia. Esa marca la necesitamos. Necesitamos la marca de ser esclavos de Jesucristo por amor, de decidir voluntariamente servir, porque si algo valora un esclavo es servir a otros, porque ha aprendido a ser servido, no, porque ha aprendido a servir. Pero ya en Cristo Jesús, usted y yo somos libres para hacerlo por amor. Y por último, necesitamos la marca de ser vasos, de ser instrumentos, en donde usted y yo tenemos y sentimos un privilegio hermoso de ser usados por Dios. Con estas ideas, estas 6 marcas, quiero decirle, por favor, que entienda que ellas no van a venir por sí solas. Ellas no vienen de la noche a la mañana, no vienen de un momento a otro, no surgen por el soplo y por la magia de alguien o de algo. Ni siquiera es porque Dios lo determine. Ya Dios lo ha determinado, que tengamos esas marcas. Pero nos corresponde a nosotros actuar, nos corresponde a nosotros prepararnos día a día en estos 6 aspectos de estas 6 marcas. Por eso quiero volver a insistirle en que tómele foto a esta transparencia, a esta diapositiva, para que usted la medite en la semana, para que usted lo medite frente al año 2021 y usted pueda decir: Dios, necesito trabajar todos los días un pedazo más en cada uno de estos asuntos. Vamos a ir a Segunda de Timoteo, ahí en Segunda de Timoteo capítulo 2, y vamos a ver el versículo 15. Ese versículo en particular quiero animarle a que lo veamos. Y quiero animarle a que trabajemos este versículo de manera juiciosa y no corramos tanto y dejemos que el Espíritu Santo nos deje ver la riqueza de este versículo. Ustedes ven que en rojo están señaladas tres conceptos. El uno es procura, el otro aprobado y el otro es que usa bien la palabra de verdad. Y quiero animarles a que con esto usted comprenda a lo que Dios nos está
llamando. Dice el versículo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo quiero invitarle a que usted y yo consideremos seriamente esta recomendación que el apóstol Pablo le daba a su discípulo Timoteo, porque él mismo lo estaba viviendo día tras día, mes tras mes, año tras año. Y Pablo le está diciendo a su discípulo Timoteo, procura. Esas palabras de procura tiene que ver con una decisión voluntaria y consciente. No es una imposición. Es una oportunidad que en el ejercicio de la libertad el Espíritu Santo nos quiere convocar a que procuremos algo. Procurar tiene que ver con la acción libre y voluntaria de caminar hacia un objetivo, conseguir algo, trabajar por algo. Un matrimonio, todos los días debo procurar en mi corazón tener buena comunicación con mi esposa. En un trabajo debo procurar todos los días hacer bien las cosas, dejar las cosas claras. Cuando sé que alguien tiene alguna dificultad conmigo, la Biblia me anima a que yo debo procurar ir y buscar a esa persona y aclarar las cosas. Procura con diligencia. La diligencia tiene que ver con algo que es voluntario absolutamente, que no es impositivo. Y además de voluntario, el diligentemente tiene que ver con permanente. Es algo que se hace de manera permanente, constante. Posiblemente es incómodo. Es incómodo desarrollar esa constancia. Pero es la oportunidad que tenemos de empezar a definir lo que creemos. Tiene el problema de que no se da con resultados inmediatos. Es decir, tiene el problema que uno comienza y no ve resultados. No ve unos resultados inmediatos. Pero es importante que nosotros entendamos que se hace por fe, aunque no veamos nada. Procura con diligencia. La última vez hablábamos de por qué razones la iglesia está postrada, está estancada, de por qué su vida familiar está estancada, por qué nuestra vida espiritual posiblemente está estancada, a pesar de los muchos años. La verdad es una seria preocupación que tenemos con Analu como pastores del ministerio. El que el Espíritu Santo nos permita ser conscientes de estar muchos años caminando o en medio de la vida cristiana, pero no estar creciendo realmente. Alguien preguntaba, ¿cómo van a ser estos hijos y estos profesionales de la época donde están tomando clase por audio o por virtual? ¿Cómo va a ser esa calidad de profesionales? Hasta hace 6, 8 meses era absurdo que a usted lo atendiera un médico por videocámara. Si eso lo hubiera planteado alguien hace 2 años, estaría loco.
Sin embargo, a usted y a mí nos han examinado por cámara. Y yo pregunto, ¿cómo puede hacer un médico para hacer un buen diagnóstico usando una videocámara? Ahora, ojo, yo entiendo las circunstancias que se han dado de protección y todo eso, pero lo que quiero decirles es que hay cosas que no se pueden reemplazar. Yo sé que para muchos de ustedes esto de reunirnos virtualmente, y hoy es una bendición en particular muy especial y nos ha sido un recurso durante estos 6-7 meses donde hemos logrado estar juntos. Pero el cristianismo no lo podemos seguir llevando solo de manera virtual. Créanme, familia, eso traerá consecuencias muy, muy complicadas. Por eso es necesario ese procura con diligencia, como dice allí, presentarte a Dios, presentarnos a Dios. Eso significa que es para agradarle a Dios, no es para agradarnos a nosotros mismos ni a otros, es un acto de responsabilidad, de que tú procures presentarte a Dios cada día. ¡Qué privilegio y qué responsabilidad! Es un acto precioso de poner la cara. Me presento a Dios cuando oro en la mañana. Yo quiero invitarles a que volvamos la oración y la intimidad con Dios. Aparte del tiempo que nos reunimos juntos, está su tiempo personal con Dios, donde usted oye la voz de Dios, donde usted disfruta. El salmista decía, me deleito en tu ley. El Salmo nos dice, deleítate en Jehová, deleítate en Jehová. La palabra deleite, gozarse, disfrutar. En el minuto a minuto tomando decisiones. Eso es procurar presentarte con diligencia a Dios. Porque no tengo nada de qué avergonzarme delante de Él. Y porque si he cometido algún pecado, tengo la libertad de tener acceso a su presencia para ser limpio y reconsiderar mi genuino arrepentimiento. Porque aunque haya tenido tentaciones, aunque haya caído en las trampas como las que vimos la semana antepasada, yo decido obedecerlo, tú decides obedecerlo y amarlo sin importar el precio. Miren lo que sigue diciendo el versículo. Vuelva a leer el versículo. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y finalmente remata diciendo que usa bien su palabra. Esto es algo muy importante, familia. El que cada uno de nosotros tenemos que asegurarnos de usar bien la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada de dos filos. Así mismo la define la misma palabra de Dios. Es como una espada, un cuchillo de dos filos por arriba y por abajo. Es peligrosísimo. Usted y yo con la palabra de Dios podemos hacer un desastre. Con la palabra de Dios podemos hacer mucho daño a nuestra vida, hacerle daño a muchas personas, al usarla mal. El problema no es la palabra de Dios, es el mal uso a la palabra de Dios se le pueda dar. Usar bien la palabra de Dios tiene que ver con estar edificando mi vida y mi hogar sobre su palabra. Yo vuelvo a preguntarles a ustedes, papás, cada semana, ¿cómo es el avance suyo edificando palabra de Dios en sus hijos?
Usted me dice, ah, no, es que yo lo llevo el domingo al Senti. Y agradecemos ese cariño. Y agradecemos ese esfuerzo del equipo de Olguita Piedras y todas las señoras que nos ayudan con los niños. Es un esfuerzo muy importante y lo hacemos con alegría, y ellas lo hacen con mucho amor. Pero yo le tengo que decir, familia, que si usted considera y cree que es suficiente para su hijo, no lo es. Usted como papá y como mamá tiene que sentarse con su hijo a enseñarle palabra de Dios. Tiene que ser recursivo para hacerlo. Ir cimentando en la vida del niño. Esta mañana mi hija Laura nos mandó con su esposo un video en donde aparecen los tres. El niño tiene un añito, no ha cumplido un año, tiene menos de un año, y entonces están el niño en la mitad de los dos, están los tres acostados en la cama, y entonces Matías está con un libro abierto y está leyendo y le está hablando al niño en alemán, porque mi yerno es alemán. Y el niño está en la mitad con otro libro abierto y Laurita al lado con otro libro abierto. Y el libro que tenía Laurita abierto era la Biblia. Entonces Matías le hablaba en alemán al niño. Y el niño lo miraba y hablaba pues como niño. No se le entendía nada porque no habla ni español ni nada todavía, por supuesto. Y Matías le hablaba. Después, ya va a cumplir 2 años. Ay, sí, son 2 años. No le digo cómo estoy pendiente yo de mis nietos. Ay, señor. Bueno. Y Laurita también hablaba y algunas palabras en alemán. Y el niño era feliz y él... Entonces, ¿qué se le está creando al niño ahí? El hábito de leer. Porque está viendo a su papá, está viendo a su mamá. El niño está escuchando palabras en alemán. Y el niño ya entiende muchas palabras en alemán. El niño ya sabe cómo se dice cabello en alemán, cómo se dice ojo, bueno, el tipo. Eso mismo tenemos que hacer con nuestros hijos. Enseñarles conceptos de fidelidad, enseñarles conceptos de amistad, de hablar la verdad, tantas cosas que hay para enseñarle a nuestros hijos. Eso es usar bien la palabra de verdad. Y yo le quiero decir, si usted no lo hace a sus hijos ahora, que están pequeños, no espere que tengan 13 años a enseñarle la Biblia, porque les puedo asegurar que a los 13 años ellos van a querer es que el mundo les siga enseñando, porque ya durante todos estos años el mundo los enseñó a sus hijos, usted no lo hizo. Y usted va a tener que esperar que la vida les dé duro a ellos para que ellos reaccionen. La palabra de Dios nos dice cómo vivir para Él. La palabra de Dios nos enseña cómo servirle. Nos protege de la negligencia. La palabra de Dios nos protege de vivir según el propósito del mundo. Y más bien nos enseña a vivir según el propósito de Dios. Y creemos que la palabra de Dios es suficiente para todo lo que necesitamos. Así que aquí está este versículo, familia, que le animo a que lo considere. Ahora, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Y quiero animarle a que usted considere este otro versículo. Hoy no vamos a ver más versículos, sino estos dos. Mencionaré al final uno. Pero estos son los versículos del mensaje de hoy. Para que usted y yo podamos considerar proyectarnos al 2021, al 2022 y al 2023, en nuestra vida personal, en nuestra familia. Que usted hoy pueda ir definiendo qué va a ser de su vida. ¿Qué va a hacer con su llamado?
¿Cómo va a responderle a Dios con el llamado que Dios le ha hecho? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y después dice que os apartéis de fornicación. Pero yo quiero animarles a que la palabra fornicación ahorita pues es un pecado en particular. Pero aquí lo que quiero significar es que el versículo dice que nos apartemos de. Hay muchas cosas de las que tenemos que apartarnos. Eso ya implica una decisión. Y eso es una obra que no le corresponde a Dios. Nos corresponde a usted, me corresponde a mí. Apartarnos. ¿De qué? Por ahora pongámosle de todo lo que es pecado. No en particular de la fornicación. Aunque Pablo en ese momento estaba hablando de un problema, un pecado, que eran los problemas de pecado sexual que había en ese momento para la iglesia de Tesalónica. Eran muy fuertes. Entonces se está hablando de manera particular en cuanto a eso. Eso no significa que no sea aplicable a nuestra vida hoy, porque el tema sexual es un tema muy complicado, muy difícil. Pero yo quiero, miren la pregunta que muchos de ustedes y yo nos hacemos. Pero, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Lo escucha uno mucho. Pero ¿y cuál es la voluntad de Dios para mí? Es la pregunta muy sincera, muy genuina de muchos de ustedes. Y aquí la palabra de Dios nos está dando parte de la respuesta, y es una respuesta preciosa para que usted y yo la meditemos. La voluntad de Dios es su santificación, mi santificación. Y quiero que invirtamos estos próximos minutos en entender esto. Es tu santificación. Yo quiero que entienda, por favor, que de parte de Dios, Él no va a escatimar ningún esfuerzo. No va a escatimar ningún esfuerzo para que usted y yo, Él nos vea santificados. Y Él no le importó el precio, porque ya lo pagó. Para que usted y yo fuésemos santificados, Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. Ese fue el precio que pagó Papá Dios. Entregó a su único hijo. Y ese es el precio que pagó el mismo Jesús. Dio su vida. Pero Dios no va a escatimar, o sea, no va a ahorrar ningún esfuerzo para que usted y yo podamos entender esto. La Biblia nos está diciendo hoy que es la voluntad de Dios mi santificación, su santificación. Si esa es la voluntad de Dios, entonces usted y yo tenemos que concentrarnos en eso. Considerarlo de manera seria. Podríamos haber podido, por ejemplo, yo con mi esposa, esto de la tormenta tropical, no, esto es una tormenta, es tropical, eso no pasa nada. No podemos desestimar. El no ponerse el tapabocas, no lo podemos desestimar. Hay que tomar las cosas en serio, porque la responsabilidad es grande. Y usted y yo no podemos dejar de tomar esto en serio. La Biblia dice que es la voluntad de Dios su santificación. Y el único que puede hacer algo aparte de Dios es usted, en su santificación. Y soy yo en mi santificación. Aparte de que usted ore por mí, usted no puede hacer nada por mi santificación. Aparte de que yo ore y ayune por usted, yo no puedo hacer nada por su santificación. Lo tiene que hacer usted, lo tengo que hacer yo. No depende de Dios, porque podemos echar a perder todo. Yo quiero que usted abra los ojos
Y si usted lo analiza y se da cuenta por qué ha estado de pronto patinando tantos años en la vida cristiana, es porque no, posiblemente, digo posiblemente, usted evalúelo, usted y yo hemos estado dando vueltas en lo mismo. Y no hemos trabajado en nuestra santificación. Mire que el versículo dice que os apartéis. Mírelo otra vez, por favor. Por eso yo no puedo hacer la oración, Señor, por favor, apártame. No. Apártame, no. Yo soy el que tengo que tomar la decisión de apártame. Por supuesto que Dios tiene la autoridad y por supuesto son muchas veces muchos demonios y situaciones que el Señor nos protege que nosotros ni nos damos cuenta. Que si no fueran rechazados y reprendidos por el mismo Señor, pues seríamos destruidos. Pero la oración no es, Señor, despiértame mañana temprano para orar. No. No, el Señor no es un despertador. El Señor no es un policía. Señor, por favor, que yo no mire, que yo no mire. No. Es usted y yo el que tenemos que decidir, no miro. Los ángeles le dijeron a la esposa de Lot, no mire para atrás. Sin embargo, ella lo hizo. Y lo hizo porque su corazón estaba lleno de ese lugar. El versículo es clave. Dice que os apartéis de todo aquello que no honra a Dios. Piensa en tus años de vida cristiana, cuántas cosas no te has apartado y has mantenido de manera caprichosa y necia en tu vida. Esa misma pregunta me la tengo que hacer yo. Y por ejemplo, en el caso mío, yo he mantenido la impaciencia. En eso he sido demasiado lento, he sido terco. Pero tengo que hacerlo. Quizás soy inmaduro en eso. Ok, tengo que aprender. Y implica que tengo que arrodillarme más, tengo que ayunar más por eso. Quizás otras cosas fueron fáciles. Dejé el trago así, dejé el cigarrillo así, dejé las groserías así, dejé de mentir así. En otras situaciones ha sido difícil o más complicado. Pero usted y yo tenemos que entender esa realidad. Entienda esto, por favor. Por gracia, entienda, por gracia, cuando usted y yo recibimos a Cristo y recibimos al Espíritu Santo, por su gracia, Él lo separó a usted y lo hizo santo. Santo significa apartado. Es decir, apartado para un estilo de vida. Dios lo hizo. Nos apartó para propósito de Él. Eso hizo Jesús. Te apartó para su propósito. Y te hizo un llamado, me hizo un llamado y me apartó para su propósito. Nos tomó de un lugar y nos puso en el otro. Nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Nos cambió de posición de hijos del diablo a hijos de Dios. Todo eso ocurrió así, en un instante. Y usted y yo no participamos en eso. Esa fue la acción soberana de Dios. Esto lo podemos llamar es santificación posicional, lo podemos llamar así. Es decir, que usted y yo cuando recibimos a Cristo somos santificados de manera posicional. Pero ahora es necesario
que entendamos que esa parte la hizo Dios, pero yo tengo que hacer mi parte y usted tiene que hacer la suya. Que tiene que ver con la santificación revelacional. Se lo voy a explicar de esta forma. Cuando mi vida fue engendrada, cuando fui concebido en el vientre de mi madre, se unió un óvulo y un espermatozoide. X del óvulo y Y del espermatozoide. Y nací yo. Nací varón. Posicionalmente nací varón. Genéticamente nací varón. Y cuando nací con todo lo que implica un varón. Desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista físico. Mis hormonas y mis órganos sexuales. Eso era posición. Pero ¿qué tuvieron que hacer papá y mamá conmigo? Primero, ¿qué hubiera pasado si me hubieran puesto Manuela? O me hubieran puesto Victoria. ¿Qué hubiera pasado si me hubieran puesto faldas y me hubieran puesto a jugar con muñecas? Yo hubiera aprendido a ser de esa forma, como deben ser las niñas. Entonces, aunque mi cuerpo tiene hormonas y genética de varón, mi mentalidad sería de mujer. Entonces, ¿qué fue necesario? Que me pusieran el nombre de Manuel. ¿Qué fue necesario? Que me vistieran como varón, que me trataran como varón, que me relacionara como varón. Y así fui aprendiendo. Entonces, lo que posicionalmente, genéticamente fui, coincide con lo que espiritual y emocionalmente soy. Por eso miren lo terrible de lo que pasó en una corte en Nueva York, en el estado de Nueva York, cuando nace un niño, ya permiten que los papás no le pongan el sexo, sino que lo pongan indeterminado. Miren lo perverso. Miren lo perverso de esta agenda. Porque entonces al niño le van a ir diciendo que puede escoger. Y no puede escoger. Porque la naturaleza, si la gente quiere sacar a Dios de ahí, ok, saque a Dios, pero la naturaleza no tiene sino cromosomas XY y cromosomas XX. No hay otro tipo de cromosomas. Y ya corresponde a cada persona edificar y hacer su parte. Entonces, Dios ya hizo una parte, ahora nos corresponde a nosotros hacerlo. ¿Qué tengo que hacer? Es apartarme de todo aquello que afecta mi llamado que Dios me ha hecho y comienzo a hacer lo que debe ser hecho según la Biblia. Decido madurar, decido ejercitarme, decido practicar lo que la palabra de Dios dice. Y eso es quizás que usted durante años ha estado en el CENTI, pero ha dejado de practicar, de crecer en el carácter de Cristo. Y por eso posiblemente su vida está estancada. Y por eso posiblemente, como dice la Biblia, ya es tiempo de que ustedes sean maestros y que ustedes estén, pero todavía no se les puede dar comida sólida porque les da diarrea. Todavía hay que estar dándoles tetero. Llevamos años en el CENTI y todavía necesitamos tetero porque si nos dan algo sólido nos da dolor de estómago y nos vamos. Ya nos molestamos.
Y ante la vida usted necesita enfrentar la vida, no con tetero, sino madurando. Y esa es la parte que nosotros tenemos que entender. La santificación no puede medirse por el gozo cuando todo sale bien. Cuando usted ha estado pensando que la vida cristiana tiene propósito es porque todo sale bien. No, no es allí cuando se mide la santificación. Cuando usted está feliz de que todo salga bien, es cuando llega la aflicción, cuando llega el sufrimiento, cuando llega la puerta estrecha. Ahora que mi esposa está con un cáncer, es donde se prueba de qué está hecha ella y de qué estoy hecho yo. Porque no hay el gozo de la salud, no lo hay. Pero sí hay el gozo del propósito de Dios en medio del sufrimiento, en medio del riesgo, en medio de la circunstancia difícil. En medio de lo que está viviendo Rocío con Jaimito. Ahí no hay gozo. Es en medio del dolor y el sufrimiento donde se prueba la santificación. La santificación no se mide cuando usted constantemente anhela cumplir la ley de Dios. Es cuando usted se deleita cumpliendo la ley de Dios. Una cosa es cuando usted se siente obligado a cumplir la ley de Dios. Se siente obligado que tengo que ir al CENTE. Se siente obligado que tengo que orar por la mañana. Se siente obligado que... No, no es obligado. Es un privilegio, es un deleite. Ahí es donde usted y yo estamos pasando el examen de la santificación. La santificación se mide cuando usted está anhelando conocer a Dios y se deleita con conocerlo. Eso es madurez. La santificación se mide cuando usted anhela complacer a Dios. Yo no estoy interesado en complacer a Ana Lucía. No estoy interesado en complacer a mis pastores. Y no estoy interesado en complacerlos a ustedes, hijitos del ministerio en Miami. No, ni a mis propios hijos de sangre. No es mi interés. He decidido complacer a Dios. Y sé que algunas veces, por complacer a Dios, voy a tener problemas con Analo, voy a tener problemas con mis hijas, voy a tener problemas con otros pastores y posiblemente tener problemas con ustedes. Digo algunas veces, con mis propios hermanos de mi familia. Nosotros tenemos que aprender a entender que la santificación se mide es cuando nos rendimos a los propósitos de Dios. No es cuando Dios bendíceme a mí, por favor. No, es cuando yo me rindo a su propósito. ¿Cuál es el propósito con la enfermedad de mi esposa? Ese es un propósito grande que Dios tiene. Y es en eso que Ana y yo tenemos que trabajar. No es que pobrecita la pastora. No, mi esposa no es ninguna pobrecita. Y no lo digo porque alguien lo haya dicho, simplemente lo estoy diciendo yo aquí ahorita. No es ninguna pobrecita. Es hija de Dios. Y hay un propósito valioso con su vida a través de esta enfermedad. Hay un propósito valioso en la vida de Jaime y lo que está viviendo y la situación que le pasó. Y un propósito en la vida de Rocío. En la vida de Santiago, de Danielita, que a propósito, para la gloria de Dios, el rostro de la niña está completamente limpio. Solo tiene unas muy pequeñas, pero wow, es un milagro y glorifico a Dios y glorifique el nombre de Jesús. Porque la carita de la niña fue guardada y protegida. La santificación se mide cuando sentirse bien no es lo importante. Ay, me siento bien en la iglesia, me siento bien con mi marido, me siento bien con mis hijos y con mi mujer. No. Es cuando decidimos vivir en santidad. Eso es. No es sentirnos bien, es vivir en santidad. La santificación no elimina el pecado. Que usted y yo nos dediquemos a la santificación, eso no elimina el pecado. Pero sí
disminuye el deseo de ir tras Él. ¿Por qué no hemos avanzado estos años? Porque somos cristianos, pero andamos tras la debilidad y el pecado. La santificación se mide cuando restituyes el daño que hemos hecho a otro. Cuando tú restituyes el daño que has hecho a alguien. Cuando yo como pastor tengo que restituir el daño que yo les he podido hacer a ustedes. Y de eso se trata, familia. ¿Comprendes ahora por el Espíritu Santo tu estancamiento espiritual? Tu pasividad en las cosas de Dios, tu pasividad en el respecto del llamado, tu corazón tibio, por eso te dificulta dar tu vida por Jesucristo y su Evangelio. Tienes dificultad para entregar tu tiempo, tus talentos, tus diezmos, tu vida, tu familia, jugártela por Él. Hoy estamos necesitando una iglesia, hablo de la iglesia de Jesucristo a nivel mundial, que sea intrépida, con un llamamiento santo y dispuestos, cristianos que estemos dispuestos a vivir como Él quiere que vivamos. Quiero que por el poder del Espíritu Santo le retumbe a su corazón y a mi corazón la palabra de Dios hoy en 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación, es vuestra santificación. Repítelo y analízalo 1000 veces, 1 y 1000 veces. Porque ahí está el secreto de hacer el quiebre para pasar a otro nivel. O de lo contrario, en el 2021 vamos a repetir, en el 2022 y 2023 vamos a repetir lo del 2016, 17, 18. Y cuando hablo de esos años no estoy hablando en particular de nadie. Podemos hablar del 80 para acá, como usted quiera. ¿Ahora entiendes las dificultades en tu hogar? ¿Ahora entiendes las dificultades en tu vida personal? ¿En tu vida privada? ¿Ahora entiendes las muchas dificultades que tenemos en la iglesia? Yo les invito, familia, año 2021, 22 y 23, trabajemos en nuestra santificación. Hace unos meses este tema lo habíamos tocado de la santificación. Ocúpate en la santificación. Y el Espíritu Santo vuelve a repetírnoslo. Y por eso Pablo decía, para mí no me es molesto repetiros nuevamente las cosas, decía Pablo a sus discípulos. Para mí no es molesto. Aunque sí me es molestia cuando el Espíritu Santo me repite a mí alguna cosa. Tengo que reconocer que es molestia cuando Analu me repite algo 2 o 3 veces. Y aunque me molesta, tengo que reconocer que me lo tiene que volver a decir porque soy terco y olvidadizo. Yo les pido en el nombre de Jesús, no más actitud pasiva, no más actitud egoísta, solo pidiendo cosas, pidiendo la lista del mercado. No más, por favor, les suplico, decida en su corazón construir el carácter de Cristo, en usted, en sus hijos, en la iglesia, en el vecino. Y preparémonos para que cada día, cada mañana, nos presentemos a Dios aprobados. Que usted cada mañana cuando levantamos nuestros ojos o abrimos nuestros ojos, los podemos levantar al cielo y decir, Señor, aquí estoy. Te quiero buscar para presentarme aprobado. Y en lo que estoy desaprobado, aquí estoy. Por eso usted y yo nos bañamos por la mañana. Usted se levanta por la mañana y usted, su cuerpo dice, sudé, estoy sucio. Y para eso me meto a la ducha, para eso me afeito, los varones. Para eso nos echamos jabón en las axilas. Nos lavamos. Para estar aprobados, para estar limpios. Espiritualmente usted se despierta, corre, no tiene tiempo para buscar a Dios. Usted no se lava, usted no se viste, usted no se atiende.
para estar delante de Él. Yo les animo, familia, que sigamos pensando en todo esto. Vamos a seguir hablando a partir de ahora del 2021, 2022 y 2023. Yo les invito. Suelte el pasado. Olvide, perdone el pasado. Decida en su corazón no estar más amarrado a su pasado. Quizás su vida sea hoy un monumento a la vida de la esposa de Lot, porque usted ha estado mirando el pasado y usted está como estatua de sal y no avanza porque está como estatua y está afectando a su familia porque usted es una estatua que no avanza y está deteniendo a su familia. Vamos, familia, es el tiempo o la oportunidad que Dios nos da para esto. ¿Iglesia perfecta? No. ¿Palabra de Dios perfecta? Sí. ¿Jesucristo perfecto? Sí. ¿Jesucristo suficiente? Sí. Y usted y yo, creyendo por fe en ir creciendo a ese varón perfecto, hasta esa estatura perfecta, aunque quizás nunca lo lograremos, pero sí podremos decirle al Señor cada día: aquí estoy, Señor, en el desafío de hoy estoy aprobado, me amo, voy a hacer lo que me has llamado a hacer. Maestro, atleta, soldado, esclavo, labrador. Y la última, vaso. Vamos a hacerlo, familia. Yo les invito, ese es el proyecto que estamos invitándole a que en nuestra iglesia de Miami Centro trabajemos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nos capacite para estar dispuestos a trabajar en nuestra santificación.